Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el tema de síndrome irritativo y obstructivo urinario. Mi equipo está conformado por Terron Macías Claudia Fernanda, Ramos Vázquez Merced, Ronquillo Rodríguez Claudia, González Martínez Madeline de Ernestine, Garrido Carcaño José Martín y su servidora Sánchez Montes Viridiana. Somos del grupo 400. Bueno, para poder hablar sobre este tema, primero debemos de conocer un poco de generalidades del sistema urinario, un poco de sus funciones y pues algunos y los órganos que pues le pertenecen a este sistema urinario. Bueno, para comenzar, pues el sistema urinario está compuesto por varios órganos, como ya lo mencioné, principalmente por los riñones, la uretra, la vejiga y los uretres. Bueno, estas estructuras pues trabajan en conjunto para filtrar los productos residuales de la sangre y así producir, almacenar y eliminar la orina del cuerpo. Estos órganos pues son muy esenciales principalmente pues para la homeostasia, ya que mantienen pues tienen diversas funciones, pues una de ellas pues es mantener el equilibrio hídrico ácido básico y la presión arterial, como también pues la síntesis de glucosa. Tenemos algún, bueno, para más o menos adentrar al tema, pues existen problemas que causan daños a este sistema. Estos se pueden dividir en tres: prerrenales, renales y posrenales. Los prerrenales, pues es cuando afectan el aporte sanguíneo a los riñones. Los renales puede ser una afección del propio riñón que ya no pueda filtrar. Los posrenales, pues este es principalmente de nuestro tema, que es cuando afectan la ruta que sigue la orina desde el riñón hasta la salida de la uretra. Este es de tipo obstructivo, en donde se pueden afectar los uréteres o la vejiga. Los riñones aproximadamente pesan 150 gramos. Se encuentran en la pared posterior del abdomen y estos se encuentran fuera de la cavidad peritoneal. En la cara medial de cada riñón contienen una región llamada ilio, por donde pasan las arterias, las venas, los linfáticos, la inervación y pues el uréter, que es en esta parte que estoy señalando aquí. Bueno, pues también que tenemos que el riñón pues está rodeado por una cápsula fibrosa y tensa, que esta pues protege las delicadas estructuras internas. En esta imagen pues tenemos a un riñón en un corte coronal. Esta pues vamos a encontrar las partes del riñón y pues en esa pues tenemos las nefronas principalmente, que es la unidad funcional del riñón, el cáliz menor, cáliz mayor, la papila, corteza renal, la pelvis renal, la médula renal, la pirámide renal y pues como ya lo mencioné, la cápsula renal. Pues los cálices, la pelvis renal y los uréteres, pues en sus paredes contienen elementos contráctiles. Estos hacen que empujen la orina hacia la vejiga, donde se va a almacenar y hasta que se va a vaciar, pues en la micción. Mm, Las principales funciones de los riñones, como ya lo mencioné, pues es eliminar del cuerpo los materiales de desecho, como podrían ser el metabolismo de las células, este, lo que ingerimos, entre otras, como la creatinina, el ácido úrico, que es el metabolismo de los aminoácidos. También tenemos que, pues, una función es controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. También, pues, tenemos que, pues, da como una función, pues, es el equilibrio entre los ingresos y las salidas del líquido. Seguimos con la irrigación renal. Pues la irrigación renal, pues, tenemos que el riego sanguíneo de los riñones, de los dos riñones es del 22% del gasto cardíaco, lo que quiere decir es, o puede ser también de 1100 mililitros por minuto. También tenemos que la arteria renal entra al riñón, como aquí, por medio del ilio, que ya les mencioné en la diapositiva anterior, y esta se va a ramificar para formar las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulillares y las arteriolas aferentes, que es esta, en donde pues van a acabar en un capilar glomerular. En estos capilares glomerulares es donde se va a dar o se van a filtrar muchas cantidades o grandes cantidades, mejor dicho, de líquido insoluto y así poder empezar a formar la orina, a excepción de las proteínas. Las proteínas no se van a poder filtrar por el tamaño de las mismas, o bueno, de las mismas proteínas no pueden pasar. Entonces, también tenemos que en los extremos distales del glomérulo se va a formar la arteriola eferente, que es esta parte que sale de aquí del glomérulo. Esta pues va a llegar a una segunda red de capilares, donde se van a formar los capilares peritubulares en esta parte. Van a rodear a la asa de Henle. Tenemos que pues la circulación renal cuenta con dos lechos capilares, como ya lo mencioné, los glomerulares y los peritubulares. La nefrona, que tenemos una imagen de acá, es la unidad funcional del riñón. Estas pues no son regenerativas
y cada riñón humano contiene de alrededor de 800.000 a 1 millón de nefronas en cada riñón. Cada una pues puede formar orina. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomerulares, que es esta parte de aquí. Este está rodeado por la cápsula de Bowman. También tenemos un túbulo largo en el que el líquido filtrado pues se va a convertir en orina durante su camino hacia la pelvis del riñón, que es esta parte. El glomérulo tiene una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Esto va a dar lugar a un filtrado muy rápido. Y la presión hidrostática va a ser baja en los capilares peritubulares con una presión de 13 milímetros de mercurio. Esto lo que nos va a dar a una pues, reabsorción rápida de líquido, ya que si en esta parte de filtración se nos escapa algo que podamos reutilizar, aquí en esta parte de los capilares peritubulares aún podemos recuperar lo que se ha ido en la filtración del glomérulo y así poder reutilizar, porque como sabemos, nada se puede perder cuando se puede utilizar. Bueno, después seguimos con la vejiga. La vejiga pues es una cámara de músculo liso y pues está compuesta por dos partes principales, el cuerpo, donde se va a acumular la orina, y el cuello, que es una extensión en forma de abanico del cuerpo. Es una pequeña extensión del cuerpo. Esto, que pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital. Y pues se va a conectar con la uretra. La inervación nerviosa de la vejiga pues es a través de los nervios pélvicos que conectan con la médula espinal a través del plexo sacro, sobre todo los segmentos F2 y F. Tenemos que el músculo liso de la vejiga pues se llama músculo detrusor. Este músculo detrusor tiene fibras musculares y se extienden en todas las direcciones del músculo. Cuando se contraen, aumentan la presión de la vejiga de 40 a 60 milímetros de mercurio. La contracción de este músculo pues es importante para el vaciamiento de la vejiga. Tenemos que en la pared posterior de la vejiga, por encima del cuello de la vejiga, hay una zona triangular que se llama trígono. En el trígono, en los ángulos más superiores, que son estos pequeñitos que se ven aquí, o también aberturas ureterales, pues es en donde se van a meter los uréteres. La uretra atraviesa el diafragma urogenital, que es esta parte de aquí, tanto en el hombre como en la mujer. Esta tiene una capa de músculo llamado esfínter externo de la vejiga. Este es un tipo de músculo esquelético que es voluntario. Es diferente al tipo de músculo que tiene el cuerpo y el cuello. Este músculo pues está bajo un control voluntario del sistema nervioso central, del sistema nervioso, y pues puede usarse para impedir conscientemente la micción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los uréteres. Los uréteres son dos conductos de 25 a 35 centímetros de largo que salen de cada riñón y sirven para transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Como podemos observar, es esta parte. Y en esta imagen pues podemos observar que son unos conductos largos. En el hombre son más largos que en la mujer. Bueno, tenemos que pues estos uréteres tienen contracciones peristálticas, pues lo que ayudan a que pues la orina pueda salir del riñón, viajar sobre él y así poder hacer un llenado en la vejiga. Para entender un poco de las contracciones peristálticas, primero comienza cuando la orina pues fluye desde los conductos colectores de la nefrona hacia los cálices renales, que tenemos aquí cáliz menor y cáliz mayor. Estos se van a estirar se van a estirar, ajá, y se va a incrementar la actividad de marcapasos intrínseca. Esto pues va a llevar al inicio de las contracciones peristálticas que se propagan desde la pelvis renal y después se van a propagar hacia el uréter, forzando así pues que la orina viaje hasta la vejiga y así que la vejiga pues pueda llenarse. Las paredes de los uréteres pues tienen músculo liso y estos están inervados por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Y pues como sabemos, pues todo músculo liso visceral va a tener, las contracciones van a ser estimuladas por el sistema nervioso parasimpático y se van a inhibir por el sistema simpático. Los uréteres al estar dentro de la vejiga, en el músculo detrusor, en la pared de la vejiga, pues este músculo va a comprimir al uréter para que no haya un reflujo de orina desde la vejiga hacia los uréteres y al riñón. Esto va a hacer que pues cuando principalmente la presión de la vejiga esté aumentada, cuando la presión de la vejiga está aumentada, pues quiere decir que la vejiga está llena y esto va a hacer que se dé el vaciamiento de la vejiga. Entonces esto pues principalmente pues son como válvulas
al cambio de presiones, pues no haya un reflujo de orina. También tenemos que pues cada onda peristáltica del uréter aumenta la presión de manera de que pues la región que atraviesa a la vejiga pues se abra y permite que la orina fluya hacia la vejiga. Entonces, la vejiga al estar en reposo o pues su presión no va a estar no va a estar aumentada, pues los uréteres con facilidad van a poder llenar la vejiga. Entonces, y ya después cuando la vejiga ya esté llena, su presión va a aumentar, va a dar la sensación de querer, de la micción o querer vaciar la vejiga, va a, va a tapar a los uréteres, lo que va a hacer que no haya un reflujo. Se vacía la vejiga, se vuelven a abrir los uréteres y se vuelve a hacer el llenado y así sucesivamente. Después seguimos con la micción. La micción pues es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Este se realiza principalmente en dos pasos. El primer paso es el llenado progresivo de la vejiga y el segundo paso es el reflejo miccional que vacía a la vejiga. Bueno, en el primer paso, pues tenemos que la vejiga se va a llenar progresivamente hasta que la tensión en las paredes de la vejiga pues aumente, se vaya a un umbral y pues, vaya por encima de su umbral. Una vez que la presión esté aumentada, pues se va a empezar a dar el segundo paso. Las paredes en el segundo paso pues ya van a estar tensionadas y pues eso se va a dar un reflejo nervioso o miccional, que es que es en lo que la vejiga se va a vaciar y si no se vacía, pues va a provocar al menos pues un deseo de orinar. Comencemos con la definición, que es de la afectación de las funciones de los conductos renales y urinarios por la obstrucción al flujo de la orina con la éstasis consecuente y aumento de la presión en vías urinarias. Es el bloqueo o reducción de orina por causa de defecto estructural o funcional del tracto urinario. También se puede describir como que la vejiga urinaria está experimentando contracciones involuntarias excesivas y esto se debe a que esté en una sobreexcitación del músculo detrusor. Este músculo es el principal de la vejiga y es el que se encarga de la micción. Ah, el síndrome obstructivo de la vía urinaria es la patología más frecuente. Esta tiene dos picos de máxima incidencia, que es el periodo neonatal, la infancia y también a partir de los 70 años. Acá su prevalencia va a variar, es dependiendo de los diversos factores, como la edad, el sexo y otros factores de riesgos presentes en una población específica. Seguimos con los síntomas. Está presente la disuria, que como ya sabemos es el dolor al intentar orinar. El chorro de orina débil o interrumpido, que acá la orina puede salir en un chorro débil o puede detenerse y luego reiniciarse repentinamente durante la micción. En la sensación de vaciamiento completo de la vejiga, acá sienten que la vejiga no se vacía por completo después de orinar. En el aumento de la frecuencia urinaria, acá sienten la necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal. En la urgencia urinaria van a experimentar una fuerte necesidad de orinar de repente, a veces sin previo aviso. Dolor abdominal en la región pélvica. Acá el dolor puede ser leve o intenso y puede estar localizado ya sea en la región abdominal baja, en el costado o también puede ser en la espalda. Acá es dependiendo de la ubicación y también de la causa donde está la obstrucción. Sangre de la orina. eh, la orina acá puede aparecer ya sea rosa, rojiza o también con coágulos de sangre debido a la presencia de sangre. En el goteo posmiccional va a ser la pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina después de orinar, acá debido a una vejiga que no se vacía completamente. En la incapacidad para orinar, acá es en casos graves de obstrucción y puede ser imposible orinar, lo que va a llevar a una retención urinaria dolorosa. Y también tenemos a las náuseas y al vómito. Causas comunes de obstrucción urinaria. Iniciemos con los hombres, que van a incluir la hiperplasia prostática benigna, que nos quiere decir que aquí va a haber un agrandamiento de la glándula prostática, que esta puede obstruir el flujo de orina desde la vejiga. En los cálculos en la vejiga o en la uretra
Aquí hay aparición de piedras en la vejiga o también en la uretra, y estos van a bloquear el flujo igual de la orina. En el estrechamiento de la uretra son causados por inflamación, cicatrización o lesiones de la uretra. El último punto, que es el cáncer de próstata o de vejiga, acá específicamente son los tumores en la próstata o en la vejiga, y estas también van a obstruir el flujo de la orina. Ahora seguimos con el de las mujeres, que es el prolapso de órganos pélvicos. Eh, es cuando los órganos pélvicos, como la vejiga o el útero, para ser específicos, estos se van a desplazar fuera de su posición normal, y eso nos va a llevar a una obstrucción del flujo al orinar, en los cálculos en la vejiga o en la uretra, y por último en la estenosis uretral, que aquí va a haber un estrechamiento anormal de la uretra. Seguimos con la clasificación. Aquí les voy a dar una breve descripción de cada punto, y como primer punto tenemos las causas. Estas se van a dividir en congénitas y adquiridas. En las congénitas acaba a ocurrir cuando hay un problema estructural en el sistema urinario, que este va a estar presente desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento en ocasiones. Este, También pueden ser resultado de malformaciones anatómicas en el tracto urinario durante el desarrollo fetal. Seguimos con la duración, que esta tenemos a la aguda y a la crónica. En la aguda va a ocurrir de forma repentina, y esta generalmente requiere atención médica urgente debido al alto riesgo de daño renal. En la crónica, acá se desarrolla gradualmente con el tiempo, y esta puede ser el resultado de condiciones como la hiperplasia prostática, y también como el prolapso de órganos pélvicos. Por último, en el grado tenemos parcial, completa e intermitente. En la completa va a ser el flujo de la orina y está completamente bloqueado, lo que esto nos puede llevar a la retención urinaria aguda. La parcial, que va a ser el flujo de la orina, que está también parcialmente bloqueado, lo que esto va a ocasionar síntomas como micción dificultosa, chorro débil de orina, entre otros. A continuación pasaremos con la fisiopatología de este padecimiento, y primero es necesario definir a la hidronefrosis, la cual va a ser el signo inicial de la uropatía obstructiva, y la vamos a definir como el momento en el que la pelvis renal se distiende para evitar que el aumento de la presión dañe el glomérulo. Y bueno, primero vamos a observar que en un inicio, si bien este mecanismo va a ayudar a evitar el daño precisamente al glomérulo, una sobredistensión entonces vamos a poder ver que va a ser contraproducente. Tanto la sobredistensión como el aumento en la presión del sistema urinario nos va a producir en el riñón un incremento de la presión glomerular. Y esto nos va a traer tres graves consecuencias, como lo son la disminución del filtrado glomerular, la deshidratación y disminución de la osmolaridad de la orina, y el aumento de la creatinina sérica y del pH urinario. Como proceso fisiopatológico, vamos a tener primero un aumento en la presión intratubular. Esta va a ser amortiguada por la vasodilatación y, como también ya lo vimos anteriormente, por la distensión. También se van a liberar prostaglandinas, que pues estas van a ser liberadas durante procesos inflamatorios. Esto nos va a dar como lugar a una vasoconstricción glomerular y después a una fase crónica. La fase crónica nos va a dar, pues ya finalmente lo que vamos a tener es la disminución del flujo renal. Esto impidiendo pues en el riñón una insuficiencia en sus procesos fisiológicos. Vamos a tener dos principales implicados en este proceso de vasoconstricción renal. El primero de ellos, uno ya muy bien conocido por nosotros, el cual es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y a los eicosanoides, que son liberados durante los procesos inflamatorios, como las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Y esto nos va a dar lugar a algunos fenómenos adaptativos de este padecimiento. Uno de ellos vamos a tener, por ejemplo, que el aumento de la reabsorción de agua y sodio, la persistencia de la uropatía obstructiva, la cual nos va a conducir a un agravamiento en la reducción del filtrado glomerular, y esto ocasionando entonces esclerosis glomerular, disminución de las células del glomérulo y la pérdida de la capacidad para concentrar orina. La disminución de esta capacidad de concentración nos va a dar
como resultado una disminución en la osmolaridad de la orina. Esto debido a la incapacidad para concentrarla por la carga de solutos no reabsorbibles por la nefrona. Un ejemplo de estos solutos no reabsorbibles existen varios, pero uno de los más representativos es el ejemplo de la creatinina, el cual no va a ser reabsorbible por la nefrona. Y como lo vimos en un inicio, al inicio de la explicación que di, pues entonces vamos a tener un aumento de la creatinina sérica. Esto pues consecuencia de que no es reabsorbible. Y por último vamos a tener la incapacidad de acidificación de la orina. Y esto va a ser resultado de una reabsorción incompleta del bicarbonato en el túbulo distal. Esto va a provocar que comience a dar lugar a la excreción de este bicarbonato y por lo tanto elevando el pH urinario, es decir, haciéndolo más alcalino. La elevación del pH urinario representa un factor de riesgo para infecciones, esto dando lugar al mayor daño al parénquima renal y afectación incluso en ocasiones más graves a una afectación sistémica. La uropatía obstructiva se va a clasificar según su localización, su presentación y su grado de obstrucción. En la localización, esta se va a dividir en uropatía obstructiva supravesical, que es cuando se produce por encima de la vejiga, por lo que esta no va a amortiguar las presiones. Tenemos a la uropatía obstructiva infravesical, que esta se va a presentar por debajo de la vejiga. En su presentación, esta se va a dividir en un cuadro agudo y crónico y en un grado de obstrucción completo e incompleto. En una obstrucción aguda se va a percibir lo que es una incapacidad súbita para el vaciamiento de la orina. Esto a pesar de tener una vejiga llena. Esta obstrucción a menudo es dolorosa y el cuadro agudo se puede dividir en lo que es 3 fases. En la primera fase, la obstrucción dura 90 minutos, lo que genera un incremento del flujo sanguíneo renal y un aumento de la presión uretral. Esto va a variar entre unos 50 a 70 milímetros de mercurio. En su segunda fase, la obstrucción puede durar de 90 minutos a lo que es a 5 horas. Igual disminuye el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y sigue habiendo un aumento de lo que es la presión uretral. En la tercera fase, que puede ser mayor a 5 horas, disminuye lo que es el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión uretral y hay una mayor vasoconstricción glomerular. También se genera más bien una dilatación que genera que se disminuya la presión intrapiélica e intracanicular. Ahora seguimos con el cuadro crónico, que genera una retención indolora, ¿sí? En el anterior sí generaba dolor, en este caso ya no se presenta dolor, se va a asociar a un aumento del volumen urinario residual, lo que va a provocar una disminución del flujo sanguíneo renal y de un índice de filtración glomerular, de una capacidad de concentración urinaria y una disminución de la depuración de hidrogeniones. Continuando con lo que es la clasificación, tenemos la uropatía obstructiva del tracto urinario superior agudo, que esta obstrucción va a afectar a lo que son los cálices, a la pelvis y a los uréteres. La causa más frecuente es una litiasis renal o uretral. Estos pacientes refieren un dolor intenso tipo cólico, va a ser unilateral, localizado en una región lumbar y con irradiación hacia el flanco. Se acompaña de náuseas, vómitos y una sudoración fría. En la uropatía obstructiva, igual del tracto superior, pero en este caso es crónico, puede ser causado por tumores de urotelio, por alteraciones congénitas como estenosis entre la unión pielo-uretral o el megaureter congénito. Estos pacientes refieren un dolor sordo en lo que es la región lumbar o paroxístico, sin llegar a la intensidad de cólico renal. En la uropatía obstructiva infravesical aguda, esto es una obstrucción que provoca imposibilidad miccional completa o casi total, que conduce a una distensión vesical de forma brusca. En este caso, se ve afectado desde la vejiga hasta lo que es el meato uretral. La causa más frecuente puede ser por una retención aguda de orina, por una hiperplasia benigna de próstata y en mujeres por un prolapso pélvico. También puede ser causado por una estenosis de uretra y litiasis. Y el caso de la obstrucción supravesical
infravesical, crónica, son los mismos puntos mencionados ya anteriormente. En su diagnóstico, se va a realizar una anamnesis en el que se va a documentar cuidadosamente todos los síntomas que afecten la función vésico-esfinteriana. Por ejemplo, la evaluación del síntoma de incontinencia, la presencia de factores desencadenantes, como es el esfuerzo y la tos, que son característicos de este. Otro punto diagnóstico, va a ser el examen físico, que en el hombre incluye el tacto rectal, que es fundamental para caracterizar, verificar la próstata, su tamaño, su consistencia y su forma, y en caso de mujeres lo que es una exploración ginecológica. Igual también se va a realizar el estudio de ecografía, que este estudio está orientado más a caracterizar mejor su anatomía del sistema urinario, así como descartar condiciones asociadas. También se incluye lo que es el diagnóstico de un análisis de sangre y de orina para identificar si hay elevaciones de urea y creatinina. Igual, se puede realizar lo que es un cuestionario. Este cuestionario se nombra, o en siglas, ICIQ-SF, que va a ser un cuestionario que consta de 6 preguntas. Cada una cuenta con sus respectivas opciones. El paciente contesta de acuerdo a cómo se sienta identificado con respecto a su sintomatología. Y estas preguntas tienen como objetivo identificar a las personas con incontinencia de orina y cómo esta impacta en su calidad de vida. Al final, para obtener esta puntuación, se deben de sumar todas las puntuaciones de las preguntas y se va a considerar como diagnóstico de incontinencia urinaria a cualquier punto superior a 0. También un elemento auxiliar importante es la cartilla miccional, que consiste en el registro calendarizado diario de lo que son episodios miccionales, su volumen, el tipo de magnitud de los escapes, lo que nos va a dar una aproximación a elementos de hiperactividad vesical, capacidad citométrica o poliuria nocturna. Esto va a ir en relación al exceso de ingesta de líquidos. Esto se va a presentar más en lo que son adultos mayores. Continuando con los estudios de imagen, estos pueden ayudar a identificar, a evaluar, a monitorear y hacer un seguimiento de problemas como enfermedades renales, tumores, capacidad vésica reducida, reflujo vesicouretral o hidronefrosis. Antes de ordenar hacer pruebas de diagnóstico por imagen, se debió de haber considerado una historia clínica e incluso enfermedades o cirugías importantes, además de que se tiene que hacer un buen examen físico y un análisis de sangre. Las preguntas que se pueden realizar son síntomas específicos de las vías urinarias, desde cuándo iniciaron, la frecuencia de estos, cuán graves son, si el paciente ingiere medicamentos recetados o de venta libre, igual cuánta agua toma al día, si consume alcohol o cafeína, y si es alérgico a algún alimento y en el caso de las mujeres, qué posibilidad hay de que esté embarazada. Las técnicas de imagenología que se van a utilizar para el caso de obstrucción o síndrome irritativo va a ser una radiografía. Los estudios que entran en la radiografía va a ser la cistografía, la uretrografía o la urografía. En el caso de la ecografía va a ser el ultrasonido vesicorrenal. De la resonancia magnética también nos podemos ayudar por medio de una angiografía o de una urografía por resonancia magnética. De tomografía vamos a utilizar el urograma por tomografía computarizada y por último en medicina nuclear nos vamos a apoyar de la gammagrafía renal o de la tomografía por emisión de positrones. Hablando del ultrasonido vesicorrenal, bien, esta es una técnica de imagen no invasiva que utiliza el ultrasonido para evaluar los riñones y la vejiga. Es frecuentemente utilizada para la evaluación de síntomas irritativos urinarios, como la disuria, la frecuencia urinaria, la urgencia y el dolor pélvico, debido a su capacidad para proporcionar imágenes detalladas de las estructuras urinarias sin una exposición a radiación. Las indicaciones para el ultrasonido vesicorrenal, en el síndrome irritativo, vamos a tener que por disuria, por polaquiuría, que es el aumento de la frecuencia urinaria, también por la urgencia urinaria, por un dolor pélvico o lumbar. Vamos a evaluar las anomalías estructurales, buscando una hidronefrosis, que es una dilatación de los riñones, buscando también cálculos renales o vesicales, o en ciertos casos tumores o masas en riñones y vejiga. Para la detección de infecciones urinarias recurrentes, vamos a evaluar la anatomía urinaria para detectar causas subyacentes de infecciones recurrentes. Y también se puede utilizar como seguimiento de condiciones crónicas, como en el caso de los enfermos renales crónicos o personas con trastornos vesicales como vejiga neurogénica. En el caso de por el síndrome
obstructivo, bueno, pues se puede tomar por una dificultad al iniciar la micción, por el chorro de orina débil o intermitente, también por una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, también por goteo postmiccional y retención urinaria. Bien, se va a evaluar la vejiga midiendo el volumen, midiendo la pared vesical, buscando presencia de lesiones o de residuos postmiccionales. En el caso de los riñones, bueno, se va a evaluar su tamaño y forma, también si hay cálculos renales o si tiene quistes o tumores. Bien, hablando de la cistografía miccional, bueno, es un estudio de imagen especializado que se va a utilizar para evaluar la vejiga, la uretra y particularmente durante el proceso de micción. Esta es una técnica útil para diagnosticar y evaluar las causas del síndrome irritativo o obstructivo. Vamos a indicar hacer una cistografía miccional cuando tengamos una sospecha de reflujo vesicuretral, cuando también tengamos sospechas de alguna anomalía estructural, cuando haya una identificación de obstrucciones en la uretra o en el cuello de la vejiga, o cuando los niños tengan una detección de un diagnóstico de válvulas uretrales posteriores, cuando también los pacientes tengan incontinencia urinaria o en un trauma. El procedimiento para realizar la cistografía miccional, bueno, se va a preparar el paciente, va a tener que firmar un consentimiento informado, se va a tener que hidratar antes del estudio. Se va a colocar una sonda a través de la uretra hasta la vejiga, todo en condiciones estériles, obviamente. Se va a administrar contraste por medio de la sonda. Se van a obtener imágenes del llenado vesical, de la micción y también imágenes postmiccionales. Las ventajas para realizar una cistografía miccional, bueno, que se puede detectar reflujo vesicuretral, se puede realizar una evaluación dinámica, ya que permite observar el llenado y el vaciado de la vejiga. También para detectar anomalías uretrales. Las limitaciones de la cistografía miccional, bueno, es que se puede considerar un tanto invasivo porque se pone una sonda y puede causar incomodidad y ansiedad, especialmente en niños y en adultos mayores. También porque hay una baja, pero hay una exposición a la radiación y bueno, es raro que haya alguna reacción al contraste, sin embargo, hay pacientes que llegan a tener reacciones alérgicas. Para interpretar los resultados de este estudio, bueno, si hay reflujo vesicuretral, se va a observar el contraste moviéndose desde la vejiga hacia los uréteres y posiblemente hacia los riñones. ¿Cómo vamos a identificar una obstrucción o una estenosis? Bueno, pues se van a identificar áreas donde el flujo de la orina se va a restringir y va a sugerir la presencia de una estenosis uretral, de válvulas uretrales posteriores u otra obstrucción. Cuando se encuentra la presencia de sacos adicionales o estructuras anormales en la vejiga o en la uretra, se puede diagnosticar divertículos o alguna malformación. Y bien, también va a poder servir para evaluar la capacidad de la vejiga para vaciarse completamente y para observar cualquier residuo postmiccional significativo. Bien, el siguiente estudio es la uretrografía retrógrada. Bien, este es un procedimiento igual de imagen especializado que se utiliza para evaluar la uretra, especialmente en casos de síntomas irritativos y obstructivos urinarios. Bien, ¿cuándo vamos a indicar una uretrografía? Bueno, cuando haya dificultad para iniciar la micción, cuando el flujo urinario está débil o sea interrumpido, cuando el paciente refiere que tiene una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, también en trauma uretral, cuando se sospeche de estenosis uretral, también cuando tengamos una sospecha de divertículos uretrales o de fístula uretral. El procedimiento para este estudio es similar a la de la cistografía. También el paciente va a tener que firmar un consentimiento informado, se va a tener que preparar antisépticamente el paciente, ya que se va a limpiar y a desinfectar el área genital para prevenir infecciones. Igual que en la cistografía, se va a insertar una sonda, se va a administrar un contraste y se van a adquirir imágenes por medio de radiografías. Las ventajas de este estudio es que hay una visualización detallada de la uretra, podemos hacer un diagnóstico de trauma y estenosis y hay una evaluación funcional. Las limitaciones, igual que la cistografía, pues la invasividad, la exposición a radiación y las reacciones al contraste. La urografía intravenosa. Bien, este es un estudio que también va a hacer uso de radiografías, o sea, es un estudio ionizante. También es conocida como pielografía intravenosa y es un procedimiento de imagen que utiliza una serie de rayos X para evaluar los riñones, los uréteres y la vejiga. Se va a realizar inyectando un medio de contraste intravenoso que se va a excretar por los riñones, permitiendo visualizar el tracto urinario. Es particularmente útil para diagnosticar y evaluar causas de síndromes irritativos o obstructivos. Sus indicaciones, bueno, cuando se tienen síntomas obstructivos como dolor lumbar o abdominal, disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, hematuria, presencia de cálculos urinarios, malformaciones congénitas, tumores, infecciones urinarias recurrentes, obstrucción urinaria. Y bueno, el procedimiento, bueno,
Vamos a preparar al paciente, vamos a tener su historial clínica y su consentimiento. El paciente en este caso tiene que ir en ayuno, se recomienda un ayuno de 4 a 6 horas. El paciente también tiene que ir hidratado. Bueno, se va a administrar el contraste por medio de una inyección intravenosa. Se va a administrar un contraste yodado a través de una vena en el brazo. Vamos a monitorear si hay alguna reacción alérgica. También, bueno, después vamos a obtener imágenes, una serie de rayos X que se van a tomar en intervalos específicos inmediatamente después de la inyección, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos y a los 30 minutos, para seguir el paso del contraste a través de los riñones, de los uréteres y de la vejiga. Y al igual que las histografías, se van a obtener imágenes postmiccionales. Se le va a solicitar al paciente que orine y luego se van a tomar imágenes adicionales para evaluar el vaciamiento vesical. Las ventajas de utilizar la urografía intravenosa, bueno, es que hay una visualización completa del tracto urinario, ya que proporciona una visión detallada de todo el tracto urinario, desde los riñones hasta la vejiga. Podemos detectar anomalías funcionales y estructurales. También vamos a evaluar la función renal, ya que va a permitir evaluar cómo los riñones filtran y excretan el contraste, proporcionando información sobre la función. Las limitaciones que este estudio tiene, bueno, es que se expone a la radiación, puede haber reacciones al contraste, y bueno, la invasibilidad es relativa. Aunque es menos invasivo que otros procedimientos, sigue siendo más invasivo que una ecografía. Para interpretar los resultados de la urografía intravenosa, bueno, si hay presencia de cálculos visibles como áreas radiopacas en el tracto urinario, se puede decir que hay cálculos urinarios. Igual, en el caso de que haya obstrucciones y estenosis, se va a identificar por áreas donde el flujo de contraste se ve restringido o se ve detenido. También se pueden localizar malformaciones congénitas por medio de anomalías estructurales como duplicaciones uretrales o un riñón en herradura. También, bueno, podemos visualizar tumores y masas, que se va a visualizar en el estudio masas o irregularidades en el contorno de los riñones, del uretro, de la vejiga. Y bueno, en el caso de la función renal, se puede evaluar el paso y excreción del contraste para determinar la función excretora de los riñones. La angiografía por resonancia magnética. Esta es una técnica de imagen avanzada que es utilizada para evaluar los vasos sanguíneos y evaluar el flujo sanguíneo sin necesidad de procedimientos invasivos. La angiografía por resonancia magnética es más comúnmente utilizada para evaluar arterias del cerebro, del corazón o de extremidades, pero también puede ser útil para el sistema urinario en casos específicos. Bien, la utilidad de la angiografía nos va a permitir evaluar la vascularización renal, ya que puede ayudar a identificar estenosis o oclusiones en las arterias renales. También para evaluar el flujo sanguíneo renal, especialmente en pacientes con sospecha de enfermedad arterial renal. También nos puede ayudar para detectar anomalías vasculares como aneurismas, malformaciones arteriovenosas o fístulas. También para tener una buena planificación prequirúrgica en caso de los tumores renales o urológicos. Vamos a hacer una angiografía cuando haya una estenosis en las arterias renales, ya que pueden causar hipertensión renovascular o síntomas asociados a una disfunción renal. También cuando sospechemos de malformaciones vasculares y para evaluar tumores, como ya le expliqué. Este estudio no es un estudio de primera línea, pero se puede utilizar. Vamos a preparar al paciente, como ya sabemos, con una historia clínica, con el consentimiento informado, y en este caso el paciente tiene que presentarse en ayuno. Cuando empecemos a realizar el estudio, el paciente se va a posicionar, se va a acostar en la mesa de exploración de resonancia magnética y se van a adquirir imágenes. Se va a administrar en algunos casos contraste, que es un contraste basado en gadolinio para mejorar la visualización de los vasos sanguíneos. Bien, para la interpretación de estas imágenes se van a analizar para identificar cualquier anormalidad en los vasos sanguíneos que podría estar contribuyendo a los síntomas urinarios. Las limitaciones de la angiografía, bueno, es que, como ya lo mencioné, no es un estudio de primera línea, ya que la prueba más común puede ser una ecografía vesicorrenal, una cistografía, la uretrografía retrógrada y una tomografía computarizada. También la angiografía tiene costos más elevados y bien, puede existir alguna contraindicación, como en algunos pacientes que no pueden someterse a una angiografía debido a la presencia de dispositivos metálicos o de condiciones que impidan el uso del gadolinio. La urografía por resonancia magnética es otra técnica que se utiliza. Esta puede evaluar el sistema urinario, incluyendo los riñones, las uréteres, la vejiga y la uretra. Esta modalidad combina la alta resolución de imagen de la resonancia magnética con técnicas especiales para visualizar el tracto urinario sin el uso de radiación ionizante. Vamos a indicar una urografía cuando sospechemos de alguna anomalía congénita, ya que nos puede ayudar a detectar malformaciones estructurales en el tracto urinario. También cuando haya obstrucción urinaria, ya que puede evaluar la causa y la localización de la obstrucción. También para identificar y caracterizar tumores renales, uretrales o vesicales.
para evaluar la presencia de reflujo urinario, para identificar estrechamientos en la uretra o evaluar daños en el tracto urinario después de un trauma. También para investigar la anatomía del tracto urinario en caso de infecciones urinarias recurrentes. Este estudio se va a realizar, vamos a posicionar el paciente, se va a acostar, igual en la mesa de exploración de resonancia magnética se van a obtener imágenes en secuencias específicas para obtener imágenes detalladas del tracto urinario, incluyendo imágenes en 3D que permiten la reconstrucción multiplanar. En algunos casos se va a administrar contraste, igual que en el anterior estudio, basado en gadolinio, para mejorar la visualización de estructuras y detectar anomalías vasculares o lesiones. Vamos a analizar los resultados. Bueno, por la visualización del tracto urinario se van a evaluar los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra para detectar cualquier anomalía estructural o funcional. Vamos a poder detectar obstrucciones, masas, cálculos, malformaciones o cualquier otra anormalidad que puede estar causando síntomas. La utilidad de la urografía, bueno, es que es de alta resolución, nos va a proporcionar imágenes detalladas de las estructuras anatómicas y funcionales. Es no invasiva, es multiplanar, ya que permite reconstrucciones en diferentes planos para una mejor visualización. Y bien, para la diferenciación de tejidos, ya que tiene la capacidad para diferenciar entre diferentes tipos de tejidos blandos, lo cual es útil para caracterizar masas u otras anomalías. Las ventajas es que no utiliza radiación, el contraste es seguro y nos proporciona, bueno, ya lo repetí varias veces, imágenes detalladas. Las limitaciones es su costo principalmente y bueno, su disponibilidad también. También su tiempo, ya que puede ser más largo que otros estudios. Y bueno, las mismas contraindicaciones que el anterior estudio, si hay presencia de artículos o dispositivos metálicos. Hablando del urograma, bueno, el urograma por tomografía computarizada también se puede conocer como URO-TC o URO-TC excretora. Este es un estudio que nos va a permitir evaluar el tracto urinario, incluyendo desde riñones hasta la vejiga. Se va a combinar la capacidad de la tomografía computarizada para obtener imágenes detalladas con administración de un medio de contraste para resaltar las estructuras del tracto urinario. Vamos a indicar un urograma por tomografía cuando se sospeche de cálculos urinarios, cuando haya presencia de sangre en la orina, o sea, hematuria, cuando tengamos sospechas de una obstrucción urinaria, ya que nos va a ayudar a la determinación de la causa y la ubicación de las obstrucciones en el tracto urinario. Cuando el paciente tenga infecciones recurrentes, también cuando se sospeche de masas o tumores y en el caso de un trauma urinario. Bien, vamos a preparar al paciente. El paciente se va a posicionar de cúbito en la mesa de exploración por tomografía. Se va a administrar contraste yodado por medio de una vía intravenosa para resaltar las estructuras del tracto urinario, permitiendo la visualización detallada. Se van a obtener imágenes en 4 fases. La primera fase es la fase sin contraste, que se va a realizar la exploración inicial sin contraste para detectar cálculos u otras anomalías densas. Después es la fase corticomedular, donde se van a obtener imágenes inmediatamente después de la administración del contraste para evaluar la perfusión renal. La tercera fase es la fase nefrográfica, ya que se van a obtener imágenes después de unos minutos para evaluar el parénquima renal. Y por último, la fase excretora, ya que se van a obtener imágenes retardadas para visualizar el sistema colector renal, los uréteres, la vejiga, mientras el contraste es excretado por los riñones. Los análisis de los resultados, bueno, vamos a visualizar el tracto urinario, ya que se van a evaluar las imágenes obtenidas en las diferentes fases para detectar anomalías en los riñones, los uréteres y la vejiga. Y también va a ayudar para la identificación de patologías como cálculos, obstrucciones, masas, malformaciones u otra anormalidad. Las ventajas del urograma, bueno, es que es de alta resolución, ya que nos va a proporcionar imágenes detalladas y precisas. Es multifase, ya que permite evaluar las diferentes fases de la función renal, puede ayudar a detectar cálculos y es rápido y eficaz. Sus limitaciones es que el paciente se ve expuesto a la radiación, el contraste que se utiliza es el yodo, ya que puede ser problemático con pacientes con alergias a este o pacientes con insuficiencia renal, y su costo, ya que es un estudio de costo elevado, mucho más elevado que una ecografía. Hablando de la gramografía renal, también se conoce como escintigrafía renal. Este es un procedimiento de medicina nuclear que utiliza pequeñas cantidades de material radioactivo para evaluar la función y la estructura de los riñones. Este estudio se utiliza para diagnosticar y evaluar una variedad de condiciones del tracto urinario. Bien, las indicaciones para evaluar la función renal, porque se va a medir la función diferencial de cada riñón. También nos va a ayudar a la detección de alguna obstrucción urinaria y para evaluar el impacto de la función renal. Nos puede ayudar como diagnóstico de anomalías estructurales, ya que nos puede detectar cicatrices renales, especialmente en el contexto de los pacientes con infecciones urinarias recurrentes, y para evaluar anomalías congénitas en el tracto urinario. Nos puede ayudar para una detección de reflujo vesicouretral y también para una evaluación
postoperatoria, ya que se le da seguimiento a los pacientes después de cirugías en el tracto urinario para asegurar la funcionalidad adecuada. En este estudio vamos a tener varios tipos de gamografía, bueno, dos. La primera que voy a mencionar es la gamografía renal dinámica, o también conocido como renograma. Bien, este se va a indicar para evaluar la función renal, la perfusión renal y detectar obstrucciones en el tracto urinario. El procedimiento de este tipo de gamografía, bueno, se va a inyectar un radiofármaco como el MAG3 o el DTPA, que va a ser filtrado por los riñones y se va a medir su eliminación a lo largo de un tiempo. El segundo tipo de gamografía es la gamografía renal estática, que va a permitir detectar cicatrices renales, evaluar el parénquima renal o diagnosticar infecciones urinarias recurrentes. Bien, en este caso se va a inyectar un radiofármaco que va a ser absorbido por el tejido renal y se van a obtener imágenes para evaluar la estructura renal. El procedimiento, bueno, se va a preparar al paciente, se va a indicar un ayuno antes del procedimiento. El paciente se va a tener que hidratar bien para mejorar la excreción del radiofármaco. Se va a administrar el radiofármaco, vamos a administrar una pequeña cantidad de material radioactivo por una vía intravenosa. La elección del radiofármaco va a depender del tipo del estudio, ya que si es dinámico o estático. Para la adquisición de imágenes en la gamografía dinámica, se van a obtener inmediatamente después de la inyección del radiofármaco y se van a registrar en intervalos regulares para observar el paso de este radiofármaco a través de los riñones y su excreción. En el caso de la gamografía estática, bien, bueno, se va a esperar un tiempo, generalmente de 2 a 4 horas después de la inyección, para obtener imágenes y permitir la captación del radiofármaco por el tejido renal. En el análisis de resultados, bueno, las imágenes se van a analizar para evaluar la función renal y detectar obstrucciones, cicatrices u otras anomalías. Las ventajas de las gamografías, bien, es que nos va a permitir evaluar la función, ya que nos va a proporcionar información detallada sobre la función renal de cada riñón por separado y nos va a permitir detectar obstrucciones, ya que vamos a poder identificar la localización, el grado y el grado de obstrucción, y también que es de bajo riesgo, ya que el material radiactivo utilizado es en dosis muy bajas y generalmente es seguro para la mayoría de los pacientes. Las limitaciones es la disponibilidad y costo, ya que no puede estar disponible en todos los centros médicos y es más costosa que otros estudios de imagen. La exposición a radiación, ya que aunque es baja la exposición, existe una pequeña exposición, lo que puede ser considerado en ciertos pacientes como en niños o en mujeres embarazadas. Y también proporciona menos detalles anatómicos en comparación de estudios como una tomografía o una resonancia magnética, ya que tiene menos detalles anatómicos finos. En el caso del PET, bien, esta también es conocida como tomografía por emisión de positrones. Es una técnica de imagen avanzada que se utiliza para la detección de cáncer, también para la evaluación de trastornos neurológicos o en investigación de enfermedades vasculares. En el contexto de los síndromes irritativos o obstructivos, no es de modalidad de primera línea. Sin embargo, puede ser útil para casos específicos. La utilidad es que nos va a ayudar para la detección de cáncer, ya que permite la evaluación de tumores renales, vesicales o uretrales cuando se sospecha de que ese tumor es maligno. También del estadiaje y seguimiento de cánceres del tracto urinario para determinar la extensión de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento. También como una evaluación de la inflamación crónica, ya que nos va a permitir un diagnóstico y una evaluación de enfermedades inflamatorias crónicas del tracto urinario que no responden a tratamientos convencionales. Para poder realizar el PET, se va a solicitar que el paciente vaya en ayunas. Se puede tomar ayunas de 4 a 6 horas. Bien, también se tienen que revisar los medicamentos, ya que algunos medicamentos pueden interferir con los resultados. Para la administración del radiofármaco, se va a inyectar una pequeña cantidad de fluorodesoxiglucosa o FDG, que se va a acumular en áreas de alta actividad metabólica. Se tiene que esperar la distribución. Se puede esperar un tiempo estimado de 30 a 60 minutos para permitir que el radiofármaco se distribuya por el cuerpo y se concentre en áreas de interés. Vamos a adquirir imágenes, ya que el paciente se va a posicionar de cúbito en una mesa que se va a deslizar dentro del escáner PET y se van a obtener imágenes en serie, mientras que el escáner va a detectar los positrones emitidos por el radiofármaco, creando imágenes detalladas de la distribución metabólica en el cuerpo. Y bien, se van a obtener los análisis de los resultados, ya que se van a analizar estas imágenes en áreas de alta captación de FDG, lo que puede indicar malignidad o inflamación. Las ventajas del PET, bueno, es de alta sensibilidad para la malignidad, ya que es altamente sensible para detectar cánceres o metástasis, debido a la capacidad para identificar áreas de actividad metabólica. Vamos a tener una información funcional y anatómica, ya que cuando se combina la tomografía computarizada, proporciona un tanto de información funcional como anatómica detallada. Y por último, bueno, se puede evaluar la respuesta al tratamiento, ya que es útil, como lo mencioné, para monitorear la respuesta al tratamiento en pacientes con algún tipo de cáncer en el tracto urinario.
Las limitaciones de este estudio vienen es que hay una exposición a la radiación, el costo y su disponibilidad, y que también, al igual que otros estudios, no es un estudio de primera línea. Las indicaciones específicas para este estudio es cuando hay un cáncer de vejiga y de riñón, ya que son pacientes con hematuria persistente y con una sospecha al cáncer. También para el seguimiento al tratamiento oncológico. El segundo punto es la inflamación crónica e infecciones recurrentes. Solamente en caso de las infecciones urinarias son recurrentes y no se identifica una causa clara con otros estudios, ya que este estudio puede ayudar a detectar abscesos ocultos o alguna inflamación crónica. Y bien, también para una evaluación prequirúrgica, ya que nos puede ayudar a planificar cirugías complejas donde la extensión de la enfermedad debe ser claramente delineada. Bueno, continuando con el tema, vamos a ver el tratamiento del detrusor hiperactivo, en donde principalmente el tratamiento se va a iniciar con cambios de hábitos, como por ejemplo una adecuada ingesta de líquidos, una restricción de irritantes y llevar un horario para las micciones. Este es el tratamiento básico que pues puede ser muy efectivo principalmente. Como segunda línea tenemos tratamiento farmacológico, el cual va a estar representado por fármacos de tipo anticolinérgicos, como es la oxibutina, tolterodina, cloruro de tropio, solifenacina y darifenacina, entre otros más. Pero tenemos que tener principalmente cuidado con pacientes portadores de compromiso cortical, que principalmente se da en pacientes mayores. Y en como tal, sus efectos secundarios puede ser la sequedad bucal, la constipación, y están contraindicados en caso de glaucoma de ángulo cerrado y de obstrucción del tracto digestivo. En caso de que exista una hiperactividad del detrusor y uropatía obstructiva, por ejemplo, debido a hiperplasia prostática benigna, estos pacientes pueden ser tratados con anticolinérgicos o una combinación con otras medidas para aliviar la obstrucción, como los alfa bloqueadores. También otro tratamiento puede ser la neuromodulación periférica, que esta se realiza por medio de estimulación eléctrica del nervio tibial posterior, el cual existe gran evidencia de que sus resultados son igual obtenidos que un tratamiento con anticolinérgicos, pero sin efectos colaterales, pero con un costo mayor y con la necesidad de realizar varias sesiones y un refuerzo permanente, lo que significa pues que el costo se va a elevar aún más. Para los casos con detrusor hiperactivo que no responden a los tratamientos antes mencionados, se tienen que ser tratados con especialistas, en los cuales estos tratamientos van a incluir la inyección de toxina botulínica del detrusor, la neuromodulación central y la enterocistoplastia. Bueno, en el tratamiento de la uropatía obstructiva originada en hiperplasia prostática, en primera línea del tratamiento vamos a tener que es farmacológico basado en dos tipos de fármacos, los alfa bloqueadores e inhibidores del 5-alfa reductasa. Los alfa bloqueadores actúan por medio de una relajación de la musculatura lisa del cuello cervical, de la próstata y de la región periprostática, aumentando la conductancia del tracto de salida en forma casi inmediata, pero tiene efectos secundarios como la hipotensión ortostática, eyaculación retrógrada, relajación del iris, lo cual dificultaría cirugía de cataratas. También tenemos que los inhibidores de la 5-alfa reductasa actúan por medio de la disminución de la hiperplasia prostática benigna mediante un bloqueo de la translocación de la testosterona en ditosterona. Esta disminución del tamaño de la próstata va a ser progresiva y también va a ser relativamente modesta, requiriendo un plazo de superior a 6 meses para hacerse evidente. Sus efectos secundarios van a ser que disminuye la alopecia androgénica, pueden ocasionar disfunción sexual y también reduce el antígeno prostático específico. En el caso de la uropatía obstructiva secundaria a una hiperplasia prostática benigna que no responde al tratamiento conservador de pacientes que lo pueden rechazar por su costo, por sus efectos secundarios, o de pacientes que presentan complicaciones como infección urinaria, hidronefrosis, hematuria o retención urinaria, se puede considerar un tratamiento quirúrgico. Entre las técnicas quirúrgicas que podemos ver acá son la termoterapia, el uso de
intracorpóreas guiadas por ultrasonido de focalización extracorpórea de alta intensidad y la resección endoscópica, que es la técnica más usada. Bueno, acerca del tratamiento de la nocturia, primero se debe definir si el paciente presenta un problema del sueño o si despierta por la causa del deseo de miccionar. Para esto tenemos que hacer una anamnesis adecuada y evaluar las características del sueño. En caso de que el paciente presente un trastorno del sueño, debe tratarse desde ese punto de vista. Pero en caso que despierte por deseo de miccionar, se debe determinar la diuresis nocturna con el fin de discriminar entre la poluria nocturna y la poliquiuria nocturna. Esto se va a hacer por medio de un diario miccional, en el cual pues se tendrá que llevar un registro. En caso de la poliuria nocturna, se deben descartar malos hábitos como altas ingestas de líquidos en la noche, polidipsia de cualquier origen puede ser debido a diabetes insípida, también por enfermedades metabólicas, y debe descartarse también fenómenos cardiovasculares como insuficiencia cardíaca con reabsorción de edema durante la noche o insuficiencia renal. Ya cuando estamos seguros que la causa es poliquiuria nocturna, debemos determinar el origen del problema. Y en este punto podemos utilizar anticolinérgicos si la causa es el detrusor hiperactivo o alfa bloqueadores o cirugía. Si la causa es uropatía obstructiva con riesgo post-miccional elevado. Y eso sería todo. Muchas gracias.